3, 14. 14. ¿Dónde es? No, fue menos, fue como 20. Bueno, bienvenidos señores a Refréscate. Esta es una nueva semana, un nuevo episodio. Venimos a emocionarles su martes, su miércoles, su jueves. No sé qué día nos estén escuchando, o pueden que nos estén escuchando en un futuro distante donde el único entretenimiento que queda son los podcasts que quedaron en SoundCloud. Y hubo un apocalipsis nuclear y nos estás escuchando en el futuro. Si ese es el caso, pues bienvenido. Bienvenido. Pues bienvenidos. Bienvenidos a una semana más. Él es Haris Domínguez, él es Raúl El Barbas y yo soy Pablo Barrios. Yo me puedo presentar por mí mismo. Bueno, yo soy Haris Domínguez. Y yo también por mí mismo. Soy Raúl Álvarez, El Barbas. Y yo soy Pablo Barrios y No, les man, damos usted es la bienvenida a un programa más de Refréscate, el cual nos sentimos muy felices de estar una semana más con ustedes con un nuevo tema. Y como siempre en todos nuestros programas vamos a hacer un resumen, un rápido resumen de nuestro tema anterior, el cual fue... El tema de la semana pasada fue cristianos versus religiones, en el que hablamos de lo mucho que a veces atacamos diferentes religiones que no son la nuestra, que es en nuestro caso cristianos protestantes pentecostales, creo yo. Algo así. En nuestro caso, ¿verdad? Y como a veces como diferentes subversiones de los cristianos, y es más, tratamos de pelearnos con otras religiones, y pues creo que estuvimos de acuerdo todos de que eso es algo muy innecesario. Creo que dejé bastante en claro también que para mí era una pérdida de tiempo hablar de eso, de la religión, porque a mí no me... ¿Cuál es la no mejor me cuadra. religión? No Sí. me cuadra eso. Entonces, como resumen yo diría esto. Nada, mano. Así. Yo creo que la semana pasada dio lugar al tema de esta semana, que yo le dije a Raúl, ¿sabe qué? Cálmese un momento y hablemos de eso la otra semana. Y Raúl dijo, está bien, entonces seguimos con el tema. Y esta semana vamos más guiados a una de las cosas que habló Raúl la semana pasada, que es de que... Es decir, nosotros estábamos hablando de cómo como personas que representan cierta religión no tenemos que atacar personas que están en una religión diferente, porque nuestras ideas no son las mismas, a pesar de que no podemos amistarnos completamente con una persona que es, por ejemplo, católica. No amistarnos, me refiero a amistar nuestras ideologías y nuestros pensamientos. No tenemos que atacarlos por eso, o con un mormón o un testigo de Jehová. Tenemos que aprender a conocer este tipo de religiones y saber cuáles son nuestras diferencias. ¿Por qué yo decidí ser cristiano? Porque yo creo esto sobre otra cosa que creen las otras personas, y no atacarlos. Y si el caso es de que esa persona no se siente viva, o no siente a Dios en la religión en la que está, pues ver si puede venir a los caminos que seguimos nosotros, y tal vez se siente más cómoda. Yo he escuchado de tantos testimonios de gente de X o Y religión que se topan con alguien de otra religión y resulta de que se terminan convirtiendo a su religión, no porque la persona se lo impuso, sino porque la vida de esa persona los inspiraba, y llegaron a un punto en el que se dieron cuenta que no tenían lo que la persona con la que se toparon sí tenían, y era así como que, mira, yo quiero lo que vos tenés, o ¿por qué sos así? Y venían esas personas. Sí, fue tan contagioso que ellos también querían tenerlo. Exacto, y de repente esas personas dicen, wow, yo quiero tener eso. Y sin que vos vengas y le digas, mira, vos estás mal, yo estoy bien. No, sino que tu vida y tu testimonio diga eso. Y que la otra persona se dé cuenta de que está mal y que le hace falta algo que toda la vida creyó tener, pero no lo tuvo, que termina yéndose donde vos estás. Sí. Ok, sí, estoy de acuerdo. Y pues eso nos lleva al tema de esta semana, al que vamos a entrar de un solo. Así entramos así de solo, nos tiramos a la piscina, aunque esté fría. Miren, pues esta semana tenemos un reto personal, el equipo de Refréscate, y es que esta semana queremos cumplir con el reto de dejarles un programa un poco más corto. Entonces estamos viendo si lo vamos a lograr, y por eso vamos a entrar de lleno al tema de esta semana. ¿Cuál es el tema de esta semana, Raúl? Cristianos versus religiosos. Ok, entonces el tema es cristianos y religiosos, pero eso no es la misma cosa, Raúl. Eso es lo que tenemos que descubrir en este día martes. Así que acompáñenos a un episodio más. Oh, rayos, Batman. Santa cachucha, Batman. El guasón se ha robado el cristal del Museo del Arte. Y se lo vendió al pingüino. Batman es del diablo, mucho no lo miren. No, eso no es cierto, man. Ok, Pete.
Ok, empecemos con la pregunta. No, es que le iba a hacer una pregunta a Pete, pero bueno, dele. No, yo creo que deberíamos de comenzar con esta. Esta es la pregunta con la que yo quiero empezar. ¿Un cristiano no es lo mismo que un religioso? ¿Cuál es la distinción que ustedes hacen entre uno y otro? Oh, se quedan calladitos. Yo sé, pero ¿verdad? yo quiero que Pete conteste primero. Sí, pidable. Creo que, bueno, cállese, man. Man, Creo cinco, que en cinco. programas anteriores habíamos definido qué era ser un cristiano. Y creo que mi pensamiento de qué es un cristiano es obviamente seguir a Cristo. Entonces, la diferencia es de que uno puede ir dentro del camino de seguir a Cristo, que era lo que Raúl mencionaba antes de grabar. Toma tu cruz y sígueme. Ujú. Y los religiosos pueden ser esas personas que se encierran en su propia burbuja de ellos tener siempre la razón, probablemente. Yo contestaría así. Un cristiano, la diferencia de un cristiano a un religioso, sí. La diferencia de un cristiano con un religioso sería esta. Una persona religiosa te aburre, su vida te aburre, su compañía te aburre. Mientras que un hijo de Dios, diría yo más bien, no, te irradia vida, irradia muchas cosas que un religioso no lo tiene. Esa sería mi respuesta. En Mir- cuanto a la diferencia entre un cristiano y un religioso. Con mi respuesta voy a usar un programa de la temporada pasada. Vayan a escucharlo si no han escuchado. El programa se llama Zombies Espirituales. Ah, buena referencia. Es muy parecido a lo que vamos a hablar hoy. Casi que va uno con el otro. Ujú. Yo les describiría que hablamos de los zombies espirituales, que son personas que están muertas en el espíritu, pero van a iglesias. ¿Usted podría describir a un zombie espiritual como un cristiano? Sí, la verdad es que sí. Solo que estaba recordándome que hicimos el énfasis de que habían zombies dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. En este caso estaríamos hablando de los que están dentro de la iglesia, los que lideran, los que predican, quizás los que sirven, los que atienden, etcétera, etcétera. A eso es a lo que yo personalmente quiero dirigirme en este programa. Quiero hablar acerca de la religión que está dentro de lo que Cristo nos dejó. Porque Cristo no dejó religión, el humano es el que ha impuesto costumbres, el que ha impuesto tradiciones, que al final de cuentas eso viene a ser una religión. Sí, hemos hablado antes sobre estas cuatro paredes falsas que nosotros llamamos, estas cuatro paredes que falsamente nosotros llamamos iglesia. Porque es decir, uno cree que este templo al que uno va todos los domingos o los viernes es la iglesia. Es decir, yo estoy en la iglesia, yo soy parte de la iglesia, porque estoy en este templo ahorita cantando los coros que ellos cantan, cantando las canciones, dando la ofrenda, escuchando la prédica. Todo eso te hace un verdadero cristiano, Raúl. No. Yo me ponía a pensar en esto. Antes de que existiera un templo como tal llamado iglesia, existieron primero discípulos. Antes hubieron discípulos, después hubo una iglesia. ¿Por qué menciono esto? Porque al final de cuentas, bíblicamente, la iglesia somos nosotros. Ujú. Yo me he topado con amigos, con amigas que conozco en el camino de la vida y que me preguntan ¿a qué iglesia vas? Y han habido un par donde sí he sentido como que la confianza de decirles esto. Bueno, ¿cuándo va a cambiar tu mentalidad? La iglesia sos vos. Entonces se quedan así como que... ¡Oh, Ajá, rayos! ajá. Antes de que existieran las iglesias, existían los grupos, Celulares, digamos. Los ajá, grupos en casa. ajá, que se reunían para hablar de la palabra de Dios. Ujú. Pero me llama la atención esto. Primero hubieron discípulos y hasta después fue la iglesia. Exactamente. Miren, creo que una de las claves de las que tenemos que hablar, por ejemplo, sí, antes de que existieran templos enormes en los que miles de personas ahora se reúnen y se platican y tienen una cafetería y dicen, ay, vamos a tomar un café antes del culto. Antes de que existiera todo eso, existían personas que tendrían que irse a catacumbas a hablar de Dios y compartir de Él. Nosotros hablamos la semana pasada de lo que es la religión y la necesidad que tenemos como cristianos a veces de que exista, porque realmente necesitamos compartir con personas que crean lo que nosotros creemos. Necesitamos aprender de personas que ya llevan más años en los caminos de Dios. Necesitamos una manera de poder convivir y ser seres sociales como somos los humanos, seres sociales,
con personas que tengan nuestro mismo sentir en el espíritu. Entonces, Exacto. es decir, entonces ahí les estoy diciendo, miren, las iglesias están bien, no estoy diciendo que ir a una iglesia está mal, sino que toda la religión que deberías de tener es vos mismo. Sí, vos sos la iglesia, pero vos con tus hermanos sos la iglesia. Es decir, vos sos un pedazo de la iglesia y todos tus demás hermanos conforman lo que es el cuerpo de la iglesia. Y a lo que queremos llegar el día de hoy es, ¿usted cree que muchas veces en las iglesias hay choques entre esta persona que solo es religiosa y una persona que es verdaderamente cristiana? ¿Cree que va a haber choques a veces entre ese tipo de esas dos mentalidades diferentes? Yo creo que habría más choque en la persona que es como muy religiosa. Porque la otra persona, creo que su mentalidad no estaría en ir a ver quién tiene una mejor... o sea, quién tiene una mejor vida o quién tiene una mejor forma de seguir a Dios. Creo que la persona que más va a chocar en ese sentido es la religiosa, siento yo. Sí, por lo regular, las personas religiosas son las que hacen como que más problemas. Las personas religiosas son las que rechazan a personas. A veces Sí, porque si no piensan como ellos, o sea, no perteneces acá. Exacto. ¿Ustedes qué pensarían de esto? ¿De qué? Que vos vayas a una iglesia, de que falles como todos nosotros, pero que a una tercera vez te echen de la iglesia y vos ya no puedas volver a entrar. Ojo, estamos sí hablando... Me turbio. parecería... Creo que eso sería muy discriminatorio. Me parecería algo probablemente. completamente el contrario de la Biblia, cuando Jesús le dice, tenés que perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7. ¿Y qué me dirían si les digo que eso pasa? Porque hay iglesias bajo algunas denominaciones que hacen eso. Dentro del renglón de los cristianos. Es que eso Ahí sí está muy... Desde acá empiezo a tirar. Es que eso sí está muy... Empieza a tirar shade. Sí, desde acá ya I'm throwing empiezo a some tirar. shade. Sí, desde acá ya empiezo Creo a que tirar. sí estaría como... O sea, está muy turbio y muy zafado de la cabeza, pienso yo, porque entonces no estás ayudando, o sea... Creo que no sé si lo tomarán como una forma de castigo, porque uno se puede equivocar, o sea, uno se equivoca prácticamente a diario. Sí. Entonces, creo que no sé si lo tomarán como una forma de disciplina, decir, pareciera colegio. O sea, Como que- decir a tu tercer reporte expulsado, brother. Ajá. Algo así lo siento yo. Sí. ¿Y qué pasaría? Expulsado del cielo, mijo. Ya, Sí. ya no puede entrar. ¿Qué pensarían ustedes si les digo de que hay algunos lugares en la X iglesias de X nombre donde oran así? Señor, te pido que bendigas a Haris, prospéralo, etcétera, 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 en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y en el nombre de mi apóstol tal. Me parecería que están poniendo demasiado en alto el nombre de un apóstol. Lo menciono No porque de una apóstol, de una persona. Una simple persona. lo pongo sobre la mesa porque yo he sido testigo de eso. Es que hay muchas actitudes que están mal cuando entramos al parámetro de la religiosidad. Y cuando somos solo religiosos hay muchas cosas que pueden crecer en ese tipo de comunidad que al final de cuentas están muy mal. Sí, es que porque prácticamente cuando una iglesia se vuelve muy religiosa, todo el mundo tiene que ser como se está, o sea, es prácticamente como un tipo de contrato de decir, mira, si vos vas a estar acá, tenés que cumplir estas normas, estas leyes, y si no las cumplís, vos estás mal. Miren, porque sí, hay reglas, hay leyes divinas que Dios es nosotros un Dios tenemos de que orden. seguir. Dios quiere orden, es decir, no estamos hablando de que qué mal que ese hermanito me regañó hoy solo porque estaba fumando en el patio de la iglesia. No, es decir, No, también- obviamente ahí sí ya te está saliendo del huacal, pues. Sí, es decir, tenemos que también darnos cuenta que no estamos hablando contra hagamos lo que querramos en una iglesia, ¿verdad? No, eso no es lo que queremos decir. Lo que queremos decir es cuando entramos en un sistema religioso que no comprende la razón por la que estamos ahí. Cuando se vuelve un lugar con reglas y la gente no sigue esas reglas porque tiene un líder que es Cristo, sino sigue esas reglas porque tienen un líder que es el pastor o es su líder de jóvenes o algo así, y esa persona es la persona que ellos están viendo como el liderazgo. Cuando Dios no es el liderazgo de una iglesia, ahí pasa muchas veces.
Ahí exacto. ahí entran los religiosos muchas veces, es decir, porque estamos hablando de personas que no se están guiando por Dios, sino se están guiando por hombres. Entonces, ¿cuándo van a escuchar a Dios? Exacto. Jamás. Entonces, el episodio de hoy queremos definir qué es un religioso. Esa es la pregunta con la Definamos. que yo quería iniciar, con la que Harris me interrumpió. Y quería iniciar así. Cada uno de ustedes, de nosotros tres, demos nuestra ¿Opinión? acerca de qué es un religioso. Vamos a ver, Pete. ¿Cómo definiría usted a una persona religiosa? Ah, la gran. Y los que nos están escuchando tomen nota, a lo mejor cumplimos con alguno de esos puntos. Una Las persona, descripciones. creo que una persona religiosa probablemente se note a primera vista. Ujú. No siempre. Por eso dije se note. Probablemente se note a primera vista. Ok. Una persona religiosa podría ser alguien que no está de acuerdo con ciertas actitudes o ciertas cosas que tal vez a ella no le parezcan. Sería una persona muy cuadrada de pensamiento y sería como, bueno, creo que mejor lo voy a dejar ahí. Harris. Yo pienso que una persona religiosa es una persona que entró... Miren, yo siento que lo más clásico de una persona religiosa es esto. Una persona que entró desde muy joven a una religión, empezó a seguir las reglas, empezó a seguir las normas que aprendió ahí. Nunca tuvo un encuentro verdadero con Dios. Ahí está ese. Nunca tuvo un verdadero encuentro con su padre, con la persona, con la razón de la iglesia. Pero siguió yendo a la iglesia porque era su club social, era su lugar. Y entonces empezó a definirse como persona con las reglas que fueron establecidas en la cultura de ese lugar. Y entonces ahora es una persona que basa toda su existencia en la cultura de un sitio sin creer ni de estar en sintonía con la verdadera razón por la que la gente va a ese sitio. O sea, Dios. Una persona religiosa es una persona que hace todas las cosas que es una persona cristiana, solo que no tiene a Dios. A ese punto quería llegar yo. ¿Cuál es mi descripción de una persona religiosa? Me iría a la Biblia y me iría a citar a los fariseos. ¿Qué Ajá. era un fariseo? Un fariseo era alguien súper mega hiper pilas para las escrituras. Era alguien que conocía del Pentateuco, era alguien que se sabía la ley de Moisés. Era su trabajo. Ajá, yo a eso me iría. ¿Por qué? Viene Jesús y compara a los fariseos con una generación de víboras, hijos de Belcebú, hijos del diablo, llega a punto de decirles. ¿Por qué? Porque un religioso sabe, mas no vive lo que sabe. Exactamente. Entonces por ahí deberíamos de empezar a ver, ¿va? Porque Es como un doctor que sabe que fumar y tomar le está arruinando el cuerpo, pero igual fuma y toma. exacto. Entonces, un religioso puede ser de... Es como alguien que lee las advertencias, pero aún así lo hace. Exacto. Sí, algo así. Va. Entonces, Prosiga, Raúl. Es como ¿qué piensa Dios acerca de un religioso? Es como Spider-Man. Pues sí. ¿Qué piensa Dios acerca de un religioso? ¿Qué dice la Biblia acerca de un religioso? Dice muchas. Es decir, por ejemplo, nosotros podemos ver exactamente lo que Jesús pensaba de un religioso. Porque Jesús. Pongan lo interesante que es que Jesús no tuvo de enemigos en esta tierra. Jesús nunca luchó contra los romanos. Nunca luchó contra los ladrones. Nunca luchó contra un montón de personas que pudieron haber sido los antagonistas de la historia de Jesús. Pero ¿quiénes fueron los antagonistas en la historia de Jesús? Los religiosos. Los religiosos, la gente que creía, entre comillas, en él, la gente que adoraba a su padre. Esas personas fueron no solo el antagonista en la historia de Jesús, sino que fueron las personas que lo crucificaron. Entonces démonos cuenta lo importante que es en la historia de Jesús, no solo todas las cosas que Jesús hizo, sino lo importante que es el lugar que tienen los fariseos en esta historia. Tienen el lugar de ser los antagonistas
y ser las personas a las que Jesús señaló y dijo, ustedes están haciendo las cosas mal. Él no fue con un ladrón y señaló al ladrón y dijo, vos estás haciendo las cosas mal porque estás robando. O a una mujer adúltera llegó y dijo, tú te vas a ir al infierno porque estás adulterando. Él perdonó a esas personas. A quienes no perdonó, no les dijo, no trató con cariño, no trató con amor, a los fariseos. Exacto. Muy Entonces hay que ponerse a pensar en esto. O sea, yo siempre... Ajá. Pero un cristiano, ahorita se me venía a la mente que usted decía, un cristiano puede ser alguien que conoce, pero que no lo vive. O que no lo siente en su corazón, como decía Harris. Sí, como un arquitecto que sabe construir casas y no construye su casa bien. Cabal. Podría ser un cristiano, y creo que así es. Podría ser un cristiano vomitado. Porque no Por es ser ni frío tibio. ni caliente. Más Yo los tibios serán vomitados. Yo siento que los tibios entran en otra categoría. Yo siento que cuando hablamos de gente religiosa, los religiosos están fríos. Yo creo que los religiosos de una vez. Yo siento que los tibios son esas personas que sí han tenido ese encuentro personal con Dios, sí de veras, pero están siempre así como que no. Tambaleando, sí, cabrón. Están como Ajá. Es que el rollo... saltando de una línea a otra. No voy a romper el banco donde se sientan. El rollo es de que los religiosos creen estar donde Dios quiere que estén. Entonces Pero- no se mueven. Ajá. Estar en una zona de confort. Entonces son fríos. Si lo determinamos así, serían personas frías. Yo creo que los Serían religiosos zombies. están en... Sí, hablamos de los zombies espirituales y efectivamente, es decir, los zombies espirituales muchas veces son gente religiosa. Son personas a veces que se creen más justos y mejores que nosotros. Usted tenía una historia medio de eso, ¿verdad, Raúl? Sí, solo la voy a mencionar. Les comentaba a ellos de que cuando yo recién llegué a la iglesia a la cual pertenezco hasta el día de hoy, pues yo llegué así súper necesitado de Dios, así como lo mismo, como lo sigo necesitando ahora, ¿va? Solo que ahora pues estoy dentro del reino de Dios, antes estaba afuera. Y el rollo es que cuando llegué a la iglesia mi apariencia era otra, mi apariencia era totalmente distinta a la que tengo ahora, mi corazón estaba metido en otros asuntos. No era el Barbas. Exacto, sino que era totalmente otro rollo. Entonces cuando yo llegué a esta iglesia habían ciertas personas de ahí que pues con el pasar de los años han cambiado porque ya no son las mismas. Yo mismo puedo dar testimonio de eso, pero cuando yo llegué no, eran de las personas más religiosas que yo he conocido en mi vida. Y entonces cuando miraban al grupito de personas con las que yo llegué a la iglesia, los incomodábamos. Porque éramos gente que no vestía acorde a como ellos creían que tenía que vestir alguien a la hora de entrar a la iglesia. No actuábamos conforme a los que ya estaban adentro. Entonces, y yo creo que eso no solo los incomodaba, yo creo que hasta los ofendíamos. Y lo digo así, ellos no cumplieron con el trabajo. Ellos no hicieron bien su trabajo con nosotros. Llegamos a un punto en el que con mis amigos, recuerdo bien esta reunión, estábamos en mi casa y fue así como que, muchachos, ya no vayamos a esa iglesia. ¿Por qué? Porque solo entramos y nos juzgan. Solo entramos y no cumplen con lo que Jesús decía, ¿va? Porque ya íbamos a una célula, la cual ese líder marcó nuestras vidas. Y este líder era totalmente distinto. Este líder, recuerdo que yo entrar a la iglesia con mis perforaciones, con mi pelo largo, era sentirme mal, ¿va? Mientras que este líder, recuerdo la primera vez que entré a su célula, fue así como, ¿vos será que yo puedo entrar a la casa de donde vas a hacer tu reunión así? Me dejan entrar así, ¿va? Y él solo me acuerdo que se pegó una gran sonrisa y me dijo, mano, vos puedes entrar así, nadie te va a juzgar. Mientras que cuando yo entraba a la iglesia era todo lo contrario. Y era gente que estaba sirviendo. O sea, eran personas que tenían un cargo, eran personas que tenían la confianza de decir, mire, usted va a recibir a la gente que entra a esta iglesia. Entonces, para no extenderme ni nada de eso, el punto es de que un religioso hace eso, un religioso juzga. Un religioso tiene un sistema y no entiende cómo hay cosas que fuera de su sistema que lo van a perturbar porque estás arruinando como que Lo voy a poner un poco su más ecosistema. grueso. Lo voy a poner un poco más grueso. Un religioso juega a ser Dios. Juega a juzgar por Dios. Eso. Muy, muy cierto. Sí, Eso, muy cierto. Con eso me quiero quedar yo. Un religioso juega a ser Dios, un religioso juega a juzgar por Dios. Un religioso cree que cuando entra, es decir,
una persona religiosa, entra una persona como entra usted con sus aretes, con el pelo largo y todo. Cosas que yo creo que ya cada día pasan menos, porque creo que la gente sí ya es un poquito más... Bueno, todavía hay mucha gente que no es así, pero ya la gente es un poquito, acepta más a una persona, no importa cómo sea. Pero efectivamente, una persona cree que lo está juzgando por Dios, así. ¿Cómo Dios va a querer ver aquí a una persona así? Eso es lo que piensan. Y entonces ellos creen que están así como que están con Dios y Dios está a la par de ellos juzgándolos. Y Dios está diciendo así, qué horrible eso, ¿verdad? Sí, así como que bien, hija, estás haciendo el trabajo, júzgalo. Júzgalo porque lo vas a herir y se va a ir de la iglesia y más. Ajá, y estás cubriendo a mis hijos de que no venga gente que me necesite. Algo así. Sí, mija, hazlo sentir mal, mira lo feo. Sí, así es. Sé tú el Espíritu Santo. Una onda así. Sí, con eso me hace pensar de que con esto damos gracias por este episodio. con eso me hace pensar que los religiosos son personas que se refugian dentro de una iglesia. Se refugian de la oveja. Cabal. Y no sería el lobo. Ah, sí. Que se refugian, una persona toda asustada de una oveja, ¿verdad? que se refugian dentro de un lugar. Una oveja malvada. Quedándose con su sistema y sus pensamientos y no sale a la calle a hacer lo que realmente debería de hacer. Una persona religiosa nunca va a cambiar un short por su corbata. Una persona religiosa nunca va a cambiar su falda que le cubre todas las piernas por un pantalón, podríamos decir. Uh-huh. Una persona religiosa nunca va a cambiar sus coritos que lleva cantando por más de 30 años por alguna canción actual. Y no está mal. Es decir, todas esas cosas no están mal. No. Pero están mal cuando esa es tu vida. Tu vida es todos esos parámetros religiosos que te has puesto y no Dios. Me llama la atención que en el libro de Romanos hay un versículo donde yo me basé en ese versículo para dar una prédica una vez en un lugar, porque viene el apóstol Pablo y hace mención, dice, y ellos, parafraseando, dice, y ellos no podrán ver la luz de Dios porque están cegados por el Dios de este mundo. Y es la primera vez que yo veo, bueno, no es la primera vez, es la primera vez en el Nuevo Testamento donde yo veo la palabra Dios con una D pequeña, y así le puse nombre a ese tema, el Dios de la D pequeña, porque el Dios de este mundo los tiene cegados. Y uno creerá de que eso es solo para la gente que pues está alejada de Dios, pero es que aquí está la buena nueva, los religiosos están alejados de Dios. Es que imagínese qué buen negocio para el diablo tener mucha gente que cree que está haciendo a Dios y no realmente. Los estás cosechando para vos creyendo que están en el otro equipo. Exacto, eso es esta masacre. Es decir, imagínate, el diablo está así como que nítido, el cuate está en la iglesia creyendo que está todo bien, cree que se va a ir al cielo, ni siquiera ha conocido a Dios de verdad. Pero mira, nítido, está ahí. No tengo que preocuparme por él. Es decir, por una persona que está en el mundo, que está tomando y todo, por él se puede preocupar, porque en cualquier momento un verdadero cristiano va a venir y puede presentar el evangelio. Uh-huh. Pero una persona, un religioso que no tiene un verdadero encuentro con Dios, no puedes llegar, una persona no puede llegar a compartirle a Dios, ¿va? Porque uno cree que ya tiene a Dios en su vida. Entonces esos cuates están hasta más seguros en el bolsillo de Satanás que una persona que está en el mundo. Yo no sé. Solo tengo algo. Una pregunta. Sueño. ¿Quiénes son las personas más religiosas? Y no quiero ser como muy selectivo, pero ¿quiénes son las personas más religiosas? ¿Las mujeres o los hombres? Mijo, ¿por qué se ponen esas? Nosotros no vamos a crear distinciones de género. No, yo sé, aquí. Pero sí, usted solo respóndame porque venir. Aquí tengo un respaldo de algo. Yo creo que las mujeres. Yo creo que los hombres. ¿Usted cree que los hombres? Yo creo que los hombres son los más religiosos. Primero Timoteo 2:9. Yo creo que son los hombres, definitivamente. Creo que las mujeres. Porque ni siquiera las dejaban hablar en la iglesia. Primero de Timoteo dice lo siguiente: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, no con oro o con perlas o vestidos costosos. Puede venir de ahí porque usted mencionaba los vestuarios y todo eso. Es decir, sí, las mujeres en una iglesia han tenido, por ese tipo de versículos, estamos hablando de una cultura diferente que oprime a la mujer. Por eso era lo que iba, o sea, obviamente esta es una cultura muy, muy, muy atrás, y Timoteo creo que entra dentro Timoteo entra dentro de los versículos de
Se me fue el nombre. Nuevo Testamento. No, del Antiguo Testamento. No, Timoteo De- es Nuevo Testamento. Pete, por favor, no, Sí, por favor, no se estamos exhiba al usted aire. solo. No se exhiba usted solo, No man. se exhiba como religioso aquí, hombre, Pete, hombre. Man. Sí, va. No, hombre. Pero vamos a... No, es decir, sí es del Nuevo Testamento, pero yo hay versículos que tomo así como que con un granito de arena y un granito de sal. Es decir, no lo miro y pienso, todo esto es muy cultural. Es decir, yo siento que sí hay un código de vestimenta en una iglesia. Siento que si vas a una iglesia no deberías de irte así todo haraposo. Es decir, deberías de ir bien porque quieres estar presentable, porque vas a ir a verla, vas a ir a tener un tiempo con la cosa más importante de tu vida. Es decir, para una cena romántica con tu esposa te vestirías bien, ¿verdad? Exacto. Entonces vestite bien para ir con Dios, ¿va? Pero ahí nos damos cuenta de que sí, las mujeres tienen muchas reglas que han tenido que seguir. Es, por ejemplo, el velo. El velo es una súper... Cristianos versus velo. No tienen idea el nivel de discusión que es el velo entre los grupos de pastores y teólogos. Es Sí. como, ¿las mujeres tendrían que usar velo? ¿No tendrían que usar velo? Bueno, el hombre es la cabeza de la mujer, entonces el hombre es la cobertura. Pero Ahí es donde viene ese meme. ¿Han visto ese meme que han dado rondando? Hay un montón de chavas con el pelo todo largo, así tipo el tío Cosa, y con vestidos así, y dice, estas deberían ser las chavas que publiquen este tipo de cosas. Y sale así algún versículo bíblico. ¿No han visto ese meme? sí. Eso ya. mate de risa. No lo he visto. Mano, mírelo. Mano, hasta salió una publicidad de así como modelos, ropa para ropa para chavos pentecostales, decía, man, y un montón de chavos. No importa, man. Sí, creo que no logró transmitir su... No, solo yo lo tengo en la mente. Man, es que salen todas sonrientes. Y el ya. Ok. Ok. Olviden el chiste de Raúl. Ok, mano, ya. Bueno, el punto final es este. Creo que ya yendo aterrizando en las cosas importantes de este tema. Muchas veces tenemos... Qué bueno. Muchas veces tenemos como que ese miedo de ser nosotros mismos en una iglesia y como que actuar de cierta manera en una iglesia porque entramos en un sistema religioso y entramos en un lugar donde creemos que nos van a poner un montón de prohibiciones, ¿verdad? Yo Tal como- vez sos un chavo que le gusta hacer skater y andar con sudadero y tal vez tenés un tatuaje o algo así, ¿va? Yo como punto final personal quisiera tocar esto. Ajá. Se habla acerca de otras denominaciones o de otras religiones, mejor dicho. Yo he conocido de gente que desde el púlpito les tira así bien horrible, que son religiosos y que nosotros tenemos la verdad y bla, 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 bla. Pero yo quisiera hacer un llamado, si hubiese alguna persona que nos esté escuchando que sea de ese tipo, que no puede hablar de religiones, de religiosidad, de otras iglesias, de otras creencias, si dentro de la tuya tenés religiosidad, en el sentido de tradiciones, que al final de cuentas yo siempre he creído que una religión se basa en costumbres, en religiones, en algo cerrado, pues, y a veces sucede que dentro de nuestro rollo, podríamos llamarle, dentro de los cristianos, hay mucho eso. Hay muchas tradiciones, hay muchas cosas que al final de cuentas vienen a ser religiosidad. Y yo quisiera hablar acerca de eso, o sea, ya como para finalizar, va, de que realmente hay muchas situaciones que suceden dentro de las iglesias que al final de cuentas vienen a ser religiosidad. Y no es lo que Dios quiere. Y cuando caemos en religiosidad, caemos muchas veces en dejar de cumplir lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y ese es un punto clave de esto. Cuando caemos en la religiosidad, empezamos a dejar de poner los ojos en Dios y ponemos los ojos en la gente, en nosotros mismos. Y realmente, ¿cómo vamos a dejar que Dios nos guíe así? ¿Cómo vamos a cumplir el propósito de Dios si lo único que estamos viendo es lo que dice mi pastor y lo que yo mismo creo? Yo entiendo que hay gente que no puede ir a la iglesia por trabajo, por distancias, pero si vos sos de la mara que pues va a la iglesia una vez
cada domingo, teniendo la oportunidad de hacerlo y solo vas porque tenés que cumplir, mano, sos un religioso. Tener religión. Sí, si no vas porque querés sentir a Dios en tu vida y crees que... Es decir, tenés que sentir a Dios en todos lados, no solo en una iglesia. Uh-huh. Pero tenés que... En la iglesia es un tiempo especial donde puedes tomarlo solo para eso. Y creo que nosotros en vidas tan ajetreadas como las que tenemos en una vida actual, es decir, trabajo, estudios, todo eso, a veces no logramos tener ese tiempo. Entonces, si lo que estás pensando cuando vas a la iglesia es que ir a ver en la cafetería hoy, o ahí voy a ver a mi tal cuate, voy a ver a tal traida que está bonita, que no sé qué, yo creo que tal vez solo sos religioso, ¿verdad? Un religioso también puede ser una persona que se sienta cómoda. Bueno, es que no sé si decirlo así, pero era lo que hablábamos, de que las personas deciden estar en una iglesia por su estatus económico. Entonces, un religioso puede ser una persona que está en una iglesia porque aquí están los de como de su nivel de economía. Yo he hablado, creo que hemos mencionado antes esto, cuando la iglesia se convierte en algo no más que un club social. El club social en el que tenés un tiempo de comunión y toda la onda, pero lo que andas buscando y añorando es ese momento después en el que te encontrás a tus cuates y vamos a almorzar a tal centro comercial y así tranquilo. Que ese es el verdadero fin que tenés yendo a esa iglesia. El socializar. Y si lo que querés ir a una iglesia es socializar, mira, puedes socializar en cualquier lado. A la iglesia se va a buscar a Dios. Cabal. Entonces, no hagas perder el tiempo, no perdas tu propio tiempo. Yo siempre he creído de que el ir a una iglesia, a veces puede ser una decisión difícil para uno porque no sabe dónde se puede sentir cómodo o dónde va a poder encontrar lo que está buscando realmente. Y creo que eso a veces suele ser una decisión muy difícil, pero yo siento que, al menos en mi caso así fue. Dios me colocó en la iglesia en la que estoy ahora por un propósito. Y creo que durante el camino que he llevado en esta iglesia he ido conociendo ese propósito. Pero creo que si realmente uno desea de corazón ir a una iglesia porque quiere conocer de Dios, escuchar de Él y su palabra y todo, creo que Dios te va a colocar en la iglesia correcta, sin importar si es una iglesia de renombre o no es una iglesia que nadie conozca. Creo que Dios va a saber dónde colocarte. Y creo que en ese caso así fue mi experiencia, cómo me sucedió. Pero siento también de que la gente, por solo decirles, o solo por decir, sí, yo voy a la iglesia, decide ir a cualquier iglesia solo por su economía o solo por decir, sí, voy a la iglesia. Creo que podría ser una persona religiosa, esa persona. Solo pongámonos a pensar en esto. ¿Qué ha hecho la religión durante la historia de la humanidad? Por la religión han matado a gente inocente, ¿sí? Uh-huh. Por la religión han dicho y hecho cosas en el nombre de Dios cuando no es así. Entonces, si eso ha hecho la religión, un religioso, ¿qué puede hacer? ¿Puede matarte espiritualmente? ¿Un religioso puede hablar en nombre de Dios cuando Dios no ha dicho nada? Cabal. ¿Qué más puede hacer la religión? Sí, eso lo de alejar, o sea, de matar espiritualmente, sí, o sea, sí es bien grueso porque eso es cierto, así como lo que le pasó a usted. O sea, queriendo ir a buscar de Dios y sintió, o sea, solo simplemente con las miradas que le hacen a uno y todo eso, a uno lo hacen como sentir incómodo cuando va necesitado de Dios. Exacto, y así como en mi caso, pues no aplica el versículo que dice, maldito el hombre que confía en el hombre, porque pues yo ni siquiera sabía de eso, o sea, yo llegué en cero. Uh-huh. Entonces yo no podía, o sea, en mí no podrían aplicar, es que vos estabas yendo por el hombre, no por Dios. ¿Qué si yo apenas estaba comenzando a ir a la iglesia? Y esta misma persona ahorita me recordé de algo y creo que con esto mis compañeros van a saber de quién estoy hablando. Pero recuerdo de que ya había pasado un tiempo en la iglesia, ya empezaba a crecer espiritualmente, a crecer en el conocimiento de Dios y empezaba ya como que a encenderse la pasión en mí, ¿va? Que siempre he tratado la manera de mantener, que es la pasión por las almas.
Recuerdo que una vez bajé, ya hasta incluso servía en la iglesia, ya estaba sirviendo con los niños, ya tocaba en la alabanza, etcétera, etcétera. Y recuerdo que para un servicio estuvo increíble, bajé del púlpito y la misma persona se me acercó y me dijo: Raúl, te voy a decir esto. Y hay de ti si me ignoras. Y yo, ¿qué pasó? Tienes un espíritu de muerte encima, me dijo. Y yo así como que, yo le contesté: espíritu de muerte, pero si yo estoy más vivo que nunca. Le dije: yo estoy bien, no, nada que ver. Y esta persona me dijo esto: yo ya cumplí con decírtelo. Si te mueres en estos días, no sé qué va a pasar. Y así como que, mira, si yo no hubiera estado preparado espiritualmente, esa señora me mata. ¿Qué tal si yo me sugestiono? Tengo un espíritu de muerte, mejor no salgo de mi casa, me van a matar. No, yo dije... Y probablemente hubiera muerto, ¿no? Sí, yo dije, a la fregada, yo no tengo un espíritu de muerte. Si la Biblia dice que cuando vos naces en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, y Él vive en mí, ¿cómo voy a tener un espíritu de muerte? Y eso fue lo que yo me mentalicé y recuerdo que eso me ayudó a empezar a leer más la Biblia. ¿Dónde está eso? Quiero ver si de verdad me puede pasar eso. Y de hecho sí, probablemente antes de llegar a Cristo sí tenía un espíritu de muerte. Pero ahí ya no. Y tal vez el espíritu de muerte me va a llegar en algún momento, porque de que me muero, me muero. Pero de que me voy, me voy. De que me voy, me voy. Pero no, todavía no. No cuando me dijo eso, ella. Así. Es que llegar así también, qué masacre. Raúl, te vas a morir. No, y es que todavía venir y decir es que Dios me lo mostró. Sí, cabal. Es que eso es lo grueso. Entonces, para ir finalizando con este tema, creo que por primera vez vamos a lograr cumplir con nuestro reto de hacer un tema corto donde no te aburramos. Pero para ir finalizando, antes de llegar con refrescándote con la palabra, un religioso no es el diseño que Dios soñó. Un religioso no es lo que Dios soñó. Yo creo que un religioso lo que hace es dividir, confundir, lastimar, herir y matar espiritualmente. Entonces, este es el momento para que te pongas a analizar vos, ¿va? O sea, ¿has estado caminando bajo la religiosidad o has estado caminando bajo la verdad? Porque el que camina bajo la verdad lleva vida. Y no, lo voy a poner así. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El que camina bajo la verdad, que es Jesús, lleva una vida buena. Y esa vida que tiene esa persona te lleva hacia el Padre cuando te conoces, cuando te conectas con una persona. En cambio, cuando te conectas con una persona religiosa, te lleva a cualquier otra cosa menos a la verdad, a la vida y menos al Padre. Con eso me gustaría ir terminando. Ok, ¿algo más? Bueno, ¿qué más podríamos decir con el mega consejo de Raúl? Sí. Yo más que todo solo diría... O sea, si sos una persona que está iniciando yendo a la iglesia, o sea, si identificas a estas personas, creo que lo mejor será ignorarlas. Sí, ¿qué haría usted, Caris? ¿Los ignoraría? ¿Los confrontaría? ¿Qué creen? Ajá. O sea, que... Confrontar a una persona religiosa es difícil, porque Sí, ellos creen que están en su verdad. te meterías creo que a un gran clavo. Y creo que el que saldría perdiendo ahí serías tú. Pero creo que es grueso porque pero Jesús creo nos que confrontaba. pero creo que si nosotros sabemos que una persona es así, lo tenemos así seguramente, es decir, porque cada persona es un mundo y parte de eso quiere decir nosotros no conocemos la vida de las demás personas, así que a veces puede ser peligroso juzgar a una persona y decir esa persona es religiosa y tal vez no, ¿verdad? Es decir, podemos suponer, ¿verdad? Pero si tenemos mucha seguridad de que una persona es religiosa, yo creo que nuestro deber como cristiano es llegar y decirle. O de alguna manera mostrárselo. Tal vez no directamente, pero mostrarle eso, mostrarle esa parte de que la que está fallando. La religión le prohibía a Jesús sanar el sábado. Y Jesús sanó un sábado. Y llegó un religioso y le dijo que si eso estaba bien o no. Entonces viene Jesús y le dice: ¿qué es lícito? ¿Sanar en un día de descanso o no hacerlo? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si tu rollo fuera confrontar a alguien, ¿va? O sea, Jesús sí lo hizo, obviamente, pero es un gran rollo. Mejor no lo Sí, creo que, bueno, a menos que estés muy seguro y no tengas confianza, tal vez. O tengas un gran respaldo de que digas, o sea, voy a llegar con esta persona, hazlo. Pero si no, de lo contrario, creo que lo mejor sería tal vez ignorar estas... ¿Orar por esa persona? Ignorarlo y orar por esa persona.
porque si no te va a estorbar a ti espiritualmente y pueda que, o sea, te enojes con todo y decidas desistir de seguir a Cristo. Entonces creo que mejor... Ok, mejor antes de... ¿cuál es el versículo de refrescándote con la palabra? Sigamos el que Refrescante con la palabra. Sí. Sí. Ok. Vamos a leer este versículo y en base a este versículo damos los últimos comentarios del mismo y terminamos. Sí, exacto. Ok, dice Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso, pero no frena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Volvemos a lo mismo. Un religioso, porque es que, no, hombre, aquí se podría hablar más cosas, ¿no? Mejor dejémoslo en esto, vuélvelo a leer. Ok, nuevamente repito, Santiago 1:26 dice: si alguno se cree religioso, pero no frena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Ahí está, religioso está engañado. Se engaña a sí mismo. Sí. Sí, exacto. Señores, ser religioso es hacer todos bien, estar bien moralmente, pero al final del día no tener a Pero Dios en tu corazón. espiritualmente siento que estás mal. Sí, si quieren hablar más de cómo se llaman estas personas, hicimos un tema específicamente de personas que están muertas en las iglesias, se llama zombies espirituales, lo pueden escuchar, es de la primera temporada, es como por ahí por el episodio 11-12. Y pues terminamos con ¿cuál era el versículo? Con Santiago 1:26. Les recomendamos, como siempre, si escuchan un versículo y les parece interesante, no solo lean Santiago 1:26, empiecen desde el capítulo 1 y leanlo completo porque... Busquen diferentes versiones, eso es demasiado enriquecedor. Exactamente, y sobre todo lean el contexto es muy importante y mucho más en la Biblia. Entonces traten de encontrar el contexto y basado en el contexto pueden que Dios les hable. Y muchas veces es lo que necesitamos, que Dios nos hable. Y pues con esto vamos concluyendo un episodio más de Refréscate. Para ser directos, es el episodio número 7 de la segunda temporada. Ya estamos entrando a final de año definitivamente. Es decir, ya entramos a diciembre, pero ya estamos entrando a la cuenta regresiva. Es decir, a esos días que ya sentimos que ya se viene Navidad, ya sentimos que ya se viene Año Nuevo. Sí, ya quedan 3 semanas. 3 semanas, sí, contando, man. Sí, es decir, menos. Ya se viene el nuevo año y tenemos que... Y no sé ustedes, pero un nuevo año siempre me pone nervioso. A mí me pone súper nervioso. Mi confianza en Dios, pero humanamente nervioso. Sí. Entonces, señores, vamos a seguir con ustedes y vamos a ir todos de la mano hacia el año 2019 y entonces nos van a estar escuchando tanto en Navidad como en Año Nuevo. Sí, vamos a ir a tocar algunos temitas de fin de año. De fiestas. De fiestas. Vamos a ver. Entonces, pues Síganos en estos Facebook. días probablemente no muchos escuchen, pero van a haber bonitos temas. Sí, entonces los pueden escuchar después, ya en enerito, ahí ya tranquilo, lo escuchan. Ya en enerito. Sí, en enerito. Síganos en Facebook como Refrescate GT, también síganos así en SoundCloud, síganos en YouTube como Refrescate GT también, síganos en iTunes como Refrescate Podcast. Y ya saben, escúchenos todos los martes, subimos entre la mañana y mediodía, a veces en la tarde. Y pues esto fue el episodio número 7 de Refrescate. Que Dios los bendiga mucho, que tengan una feliz semana. Y yo soy Jaris Domínguez. Yo soy Raúl Álvarez, el Barbas. Y yo soy Pablo Barrios y nos vemos la siguiente semana con un nuevo tema. Adiós. Adiós.